Le invito a que abra su Biblia en el libro de Lamentaciones, capítulo 3. Sobre la experiencia que hemos tenido, ¿cierto? Más de alguno. Esa experiencia se compara con Jerusalén. Al leer, al indagar la palabra de Dios, a lo mejor usted todavía no lo entiende, hermano. Pero sabe que orando a Dios, buscando al Señor, y Dios me iluminaba, como de alguna manera abría la palabra del Señor y Dios me hablaba. Y le invito, ¿cierto?, a que abra su Biblia en el libro de Lamentaciones, capítulo 3. Es un texto conocidísimo, ¿cierto?, pero queremos hablar sobre la caída de la grande. De una ciudad populosa, de una ciudad tremenda, ¿cierto? La ciudad de Dios, algunos le llamaban, la ciudad de David, Sión, la casa de Jehová, hermano. Pero en esta ocasión, ¿cierto?, durante este escrito, durante este libro de Lamentaciones, vemos cómo, a consecuencia del pecado, esta gran ciudad populosa quedó en ruina, hermano. Pero siempre Dios, de alguna manera, preserva un remanente. Y en la ayuda de Dios quiero predicarle, ¿cierto?, el libro de Lamentaciones, capítulo 3, verso 21 en adelante. Es una palabra que siempre me ha ocasionado bendición en el corazón, ¿cierto? La predicamos, la analizamos de alguna manera. Y siempre digo que la misericordia de Dios es grande. Así que le damos lectura al libro de Lamentaciones, capítulo 3, verso 21 en adelante. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto recapacitaré en mi corazón. Por lo tanto, esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Oramos a Dios para que Dios lo hable. Señor, en el nombre de Jesús, Dios mío. Usted sabe más que nadie, Dios mío, que yo necesito que esta palabra impacte mi corazón. Usted más que nadie sabe, Dios mío, que yo necesito que esta palabra estremezca mi alma, Dios mío. Señor, es tanta la necesidad que tengo, Dios mío, en esta hora de ti. Padre, que yo reconozco delante del cielo, delante de mis hermanos, que yo en lo personal no soy nadie si tú no vienes a mí, Señor. Dios mío, si tu Espíritu Santo no me da esa gracia, esa sabiduría, la guía, la dirección para poder enfocar esta palabra, Dios mío, a lo que usted entregaba durante la oración, Señor, nada voy a hacer. Dios mío, soy limitado, Padre mío. Señor, tengo muchas deficiencias, Señor eterno. Dios mío, pero si estoy aquí, Dios mío, no quiero confiarme en mis fuerzas, Padre mío. Señor, aunque lo hiciera todo, siervo inútil soy, dice tu palabra, Señor. Dios mío, pero yo pido tu misericordia en esta hora. Yo pido de tu gracia, yo pido de tu guía, yo pido de tu dirección. Yo pido de la ayuda de tu Santo Espíritu, Padre. Abre mi entendimiento, Jehová. Dios mío, que al abrir mis labios sean palabras tuyas, eterno Dios. Padre mío, que ni un pensamiento humano, que ni una carnalidad, que ni una obra de la carne, Dios mío, que ni un palo, Dios mío, pueda salir de mis labios, Señor, sino que hable conforme la palabra de Dios, conforme tu mandato, conforme tu perfecta voluntad, Padre mío. Habla, Señor, que necesitamos oír tu voz, necesitamos escuchar, necesitamos saber lo que usted tiene, Padre. Usa mi vida como una atalaya, Dios mío, para poder, Dios mío, de alguna manera advertir a aquellos que están medios moribundos, aquellos que están momentanos, Señor, aquellos que a lo mejor se han apartado, se han alejado, han dejado los atrios, Dios mío, han sustituido el altar de Jehová en esta hora, Padre mío. Señor, habla por misericordia, Dios mío, habla por misericordia, Dios mío. Tu pueblo, tus hijos necesitan oír, escuchar lo que el Espíritu Santo quiere hablar a tu pueblo, Señor. Bendice mi vida grandemente, Padre. Que toda obra del diablo sea inoperante, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Toda la gloria para Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. La verdad de las cosas, como dice un hermano por ahí, que no sé ni cómo empezar ni cómo terminar, hermano. Creo que hay momentos que el Espíritu Santo no permite hacer un bosquejo. Se nubla, ¿cierto?, la mente. Pero no se nubla a lo mejor por falta de búsqueda, sino que
Creo que Dios quiere hablar en esta hora. Porque muchas veces uno se encuadrona, ¿cierto? Puede hacer un bosquejo. Yo también muchas veces lo hago, que no es malo, hermano, porque el bosquejo muchas veces te trae a memoria, ¿cierto? Lo que uno ha buscado. Pero también hay momentos que Dios quiere hablar, hermano. Así que usted clame en su corazón. Usted dígale, Dios mío, usa a mi hermano. Usa como me quiera llamar, ¿cierto? Pero que me use. La verdad las cosas, hermano, si uno lee este libro de Lamentaciones, por ahí dijeron que era el libro de los casados, ¿cierto? Cantar de los cantores, de los enamorados, de los novios, ¿cierto? Pero el libro de Lamentaciones de los casados. ¿Cuántos casados dicen amén? Pero la verdad las cosas, ¿cierto? Si uno lo lee, incluso los teólogos, ¿cierto? Los eruditos en la materia dicen como que si fuera un canto fúnebre. Como que si de alguna manera este libro, ¿cierto? Lo usaban para, de alguna manera, en los velorios, ¿cierto? Cuando estaban velando a alguien para, de alguna manera, expresar el sentimiento que este libro, que esta poesía, ¿cierto? De alguna manera los narra, lo enseña. Es difícil hablar de un tema tan duro, tan controversial para los otros. Vive Dios que a lo mejor no me gustaría hablar de este tema, pero yo siempre quiero obedecer a Dios. Entonces uno lo ve desde el principio, ¿cierto? Como en el capítulo 1, Jeremías de alguna manera como que abre su alma, como que abre su corazón. Como que de alguna manera este hombre amaba tanto a este pueblo llamado Jerusalén, ¿cierto? A esta tribu, ¿cierto? Judá. Recuerde que Jerusalén en este momento, se llama bien Israel, estaba dividido entre el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte, ¿cierto? Que componía 10 tribus. Pero también había otra parte, el reino del sur, ¿cierto? Y entre cuales estaba Jerusalén y Benjamín. Y esta ciudad era una ciudad populosa. La verdad de las cosas, ¿cierto? Que uno pregunta de cuándo fueron sus inicios. Y uno indaga, ¿cierto? En el libro de Ezequiel, que más adelante, con la ayuda de Dios, quiero leer. Y de alguna manera, ¿cierto? Yo por eso agradecí al Señor. Porque mi pastor, sin ponerlo de acuerdo, ¿cierto? Le pedía esa canción, Vive. Y cuando uno analiza de cómo nace Jerusalén, esta ciudad, como le decía, casa de Dios, la casa del gran rey le llamaban, la ciudad de Dios, una ciudad populosa que para muchos era envidiada. Esta ciudad, ¿cierto? Que habitaba en un monte, ¿cierto? Ahí donde se construyó el templo. Esta ciudad que muchos admiraban debido a la importancia política y religiosa que tenía para con Israel. Era como la capital de esa gran nación. Se dice que al menos 3 veces al año, ¿cierto? Cada israelita tenía que caminar hacia esa ciudad para poder celebrar alguna fiesta. Estaba, de alguna manera, la esplendidez de Israel sobre esta ciudad. Era el respaldo de Dios sobre esta ciudad. Recuerde que Jerusalén, ¿cierto?, la había conquistado el rey David. Y cuando uno busca cómo conquistó esta ciudad el rey David, ¿cierto?, que era la ciudad de los jebuseos, de pronto Dios pone en el corazón de David conquistar esta ciudad, porque Dios tenía un plan con este pueblo, con esta ciudad, más bien dicho, con esta tribu, ¿cierto? Quería ponerla por alto sobre todas las tribus. Lo que me impacta, ¿cierto?, lo que me da que pensar que David dijo, el primero que tome arriba esta ciudad, ese será puesto por capitán. Bendito y alabado sea el Señor para siempre. Y eso me da a pensar, hermano, yo sé que todo es por gracia, pero también hay que pelear la bendición. También hay que luchar la bendición. Oh, aleluya, alabados a Dios para siempre. ¿Sabe qué? El otro día escuchaba a un predicador que dijo, si usted ve a un hermano que Dios luce aquí, es porque la gran lucha, la gran pelea y la guerra la ha ganado en un cuarto de oración. La ha ganado donde nadie lo ve, donde nadie lo mira, donde nadie sabe lo que está haciendo. Oh, y yo digo con todo mi corazón, amén a esa verdad, porque las luchas no son aquí, las luchas son en el cuarto de oración, las luchas son en la guerra, cuando hay aflicción, cuando hay debilidad, cuando hay contienda, cuando no quería orar, cuando no quería ayunar, cuando no quería clamar, cuando no quería buscar a Dios, ahí es donde se pelea la lucha. Incluso Jesucristo hablando le dijo, pero tú cuando ores entra a tu aposento y cerrado la puerta, ora a tu Padre. Y tu Padre que lo ve en secreto te recompensa en público.
Entonces, si usted ve a un hermano que de pronto Dios lo usa aquí, es solamente porque ha ganado las grandes luchas en su cámara secreta. No es pararse aquí y empezar a mandar palos. Mire que los palos, ¿cierto?, es para herir a la gente. Pero cuando es palabra de Dios, aunque sea dura, la palabra de Dios consuela. La palabra de Dios edifica. Entonces, de alguna manera, David se lleva la corona, ¿cierto? David conquista esta gran ciudad. Y como de alguna manera confirma su reinado. Y empieza a reinar en dicha ciudad llamada Jerusalén. Puesto por Joab, por jefe, ¿cierto? La conquistaron. Pasa el tiempo. Usted conoce la historia, ¿cierto? Que querían construir un templo. Lo que a David no le fue permitido, porque era un hombre de guerra, porque en sus manos había derramado mucha sangre. La construye Salomón. Un lugar tan espléndido y tan glorioso, ¿cierto? Incluso se dice que ha estado en las grandes maravillas. Son miles de cientos de millones que si de alguna manera se podría construir ese mismo templo, ¿cierto? El templo de Salomón llamado en la Biblia. Era algo tremendamente esplendoroso, grandioso, magnífico. Yo creo que al solamente mirarlo, ¿cierto?, más de alguno queda anodadado por la esplendidez, por todo lo que Salomón había invertido en ese templo. Por la dedicación que Dios había puesto en el corazón de Salomón. Quiero ir avanzando, ¿cierto? Solamente una pequeña introducción. Entonces, cuando Salomón crea el templo, ¿cierto?, ese lugar se convierte como la capital de Israel. Con el objetivo, con la necesidad de que el pueblo subiera a adorar. Recuerde que Jehová había dicho a Moisés, ¿cierto?, que él iba a elegir una ciudad. Y donde él eligiera, allí subirían a adorar. Entonces Jerusalén había sido escogida por Dios. Desde ahí, ¿cierto?, usted también recuerda cuando Jesús y la mujer, ¿cierto?, tienen una conversación. Y cuando habla de los verdaderos adoradores, y la mujer samaritana le dice, no, que nuestros padres adoraron aquí. Jesús le dice, no, que tú no sabes lo que adoran. Porque la adoración tenía que ser dirigida hacia Jerusalén. Incluso cuando uno ve en la palabra de Dios en la Biblia, incluso a Daniel cuando se le reta, ¿cierto?, a que dejara de orar, hacia dónde iba dirigida su oración, era hacia Jerusalén. Ahora cuando uno ve, ¿cierto?, la devastación de este pueblo, en el capítulo 1, usted lo puede leer, hermano, que es de tremenda enseñanza y que causa un gran dolor al leer cómo esta ciudad tan grande, tan populosa, tan tremenda, en extremo, alabado sea Dios para siempre, de un momento a otro queda en la ruina. Pero ¿sabe que alguno puede decir al leer este libro, es que Dios es malo? No, es que Dios no es malo. Es que Dios es bueno. Es que Dios es justo. Es que para siempre es la misericordia de Dios. Porque no fue de la noche a la mañana que esta ciudad quedó así. Uno lee la historia de los reyes. Como ciertos reyes, algunos reyes apostatando, siguiendo los caminos de Acab. Levantaban imágenes. Incluso un Salomón con toda su gloria inclinó su corazón debido a las mujeres a levantar altares, ídolos paganos, desviando la atención verdadera, la adoración genuina al Dios de Israel. Y el pueblo siguió. ¿Por qué? Porque le encantaba eso. Y cosa fácil para algunos reyes, como Sedequías, Joaquín, en los tiempos que está viviendo Jeremías. Estos hombres, incluso hubieron reyes que pasaron a sus hijos por fuego, adorando ídolos paganos, divinidades paganas. Era tanta de alguna manera la abominación que había llegado delante de los ojos de Dios, que Dios envía juicio. Pero sabe que Dios no envía juicio sin antes avisarle a sus profetas. Sin antes ver de alguna manera por qué Dios destruye algo. Usted lo ve en Ezequiel capítulo 8. Si usted quiere va conmigo, ¿cierto? Búsquelo ahí. Dice que Dios agarra a Ezequiel, un contemporáneo del profeta Jeremías, como Daniel. Daniel también sale en esta historia. Cuando Nabucodonosor, ¿cierto?, sitió, llevó cautivo gente. Dice que al menos fueron 3 momentos, ¿cierto? 3 veces en la historia que Nabucodonosor se llevó cautivo gente. En la primera deportación de Jerusalén se llevó a Daniel y a sus 3 amigos.
En la segunda se dice que se fue Ezequiel. Y en la tercera ya se fue toda la gente que quedaba. Entonces la destrucción vino de a poco. Pero sabe que Dios es bueno. ¿Sabe por qué yo digo que Dios es bueno? Porque de alguna manera Ezequiel, yo creo con todo mi corazón que Ezequiel empieza a preguntar y empieza a consultar a Dios por qué la ciudad, la gran populosa, estaba viviendo eso. Por qué estaba aconteciendo lo que muchos estaban anhelando desde hace tiempo. Y Dios le muestra. Y si dice la palabra de Dios que mientras Ezequiel estaba con un grupo de personas, viene el Espíritu de Jehová y lo agarra de la cabeza, de la que deja de su cabeza, que eran las trenzas, y lo lleva a Jerusalén. O que el Espíritu Santo lo arrebata en el Espíritu y lo lleva y lo hace entrar al lado norte del templo. Y le dice que en ese lado norte Ezequiel ve una visión y en ese lado norte había una imagen que provocaba celo a Jehová. Pero no tan solamente eso. Luego dice, mira, ahí en la pared abre o excava. Tira esa pared y va y le muestra a Ezequiel lo que estaba pasando, lo que estaba sucediendo. Habían 70 ancianos de Israel, de Jerusalén más bien dicho, que estaban adorando imágenes, ídolos, cosas cuadrúpedas. Alabado sea Dios para siempre. En vez de estar alabando, bendiciendo a Dios, la casa de Jehová se había profanado. Hermanos, que esto a mí me hace pensar muchas cosas. Como que el pueblo de Israel pensaba que Dios no lo estaba mirando. Como cuando usted cree que Dios no está mirando lo que usted está haciendo en la intimidad. Lo que usted hace cuando nadie lo ve. Usted cree que Dios lo ha olvidado. Usted cree que por más tapado que tenga su pecado, Dios no está mirando lo que usted hace en la intimidad. No se equivoque, amigo. No se equivoque, que la Biblia dice que todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Hay gente que piensa, no, es que a lo mejor no es tan ofensivo el pecado que cometí, porque la mano de Jehová no ha venido sobre mí. Tenga cuidado, hágale un párale, que aunque la misericordia de Jehová se renueva cada mañana, la justicia de Dios suple cada necesidad. La justicia de Dios la alcanza. La justicia de Dios te ha de alcanzar. Así que no malinterprete esto. Muchas veces pensamos que porque lo equivocamos, la vara de Dios va a venir sobre nosotros. No, mi amigo. Muchas veces Dios tarda, pero no olvida. No estoy hablando de un evangelio de terror. Estoy hablando de las consecuencias del pecado. De ese pecado que usted tiene regalón. De ese pecado que usted no quiere dejar. De ese pecado que usted tiene abrazado. De ese pecado que cuando nadie lo ve, usted lo actúa, usted lo hace, usted lo comete. Bendito y alabado sea Dios para siempre. Pero déjame decirte en esta hora que Dios muestra, que Dios revela, que aunque usted lo tenga escondida, como lo hacía el pueblo, como lo hacían los sacerdotes en aquellos tiempos, los reyes y los profetas, Jehová lo estaba mirando. Jehová lo estaba viéndolo. Estos 70 ancianos, hombres que tenían que ser llenos de sabiduría, estaban cayendo en pecado. Y ellos, como estaban cerradas las puertas, ellos pensaban que nadie los veía. Pero se habían olvidado que Dios es omnipresente. Se habían olvidado que Dios es omnisciente. Se habían olvidado que al Dios que yo sirvo, Él lo revela todo. Se habían olvidado que al Dios que yo alabo, Él sabe todas las cosas. Nada podemos ocultar delante de la presencia de Dios, delante de la presencia de Jehová. Nada puede ser oculto. Luego, lo lleva un poquito más adelante y le muestra mujeres que estaban llorando a la divinidad, a una deidad llamada Tamuz, que para ellos era una deidad que tenía que ver con la vegetación. Y esta mujer, en vez de estar llorando delante de la presencia de Dios, viendo la aflicción que estaba pasando el pueblo, iban y adoraban a Tamuz, iban y lloraban delante de un paganismo. En vez de estar llorando delante de Dios, en vez de estar golpeando la puerta que se llama Jehová, estaban golpeando en la municipalidad. Alabado sea Dios para siempre. En vez de estar buscando el rostro del Señor, iban y comadreaban con su comadre.
En vez de estar buscando consejo en la palabra de Dios, consejo en los altares de Jehová, iban y se convertían en adúlteras y fornicarias. Eso lo trata la Biblia. Luego, más adelante, es que esta escena es terrorífica, hermano. Es que cualquiera lo ve, no es tanto. Es que Dios reprende la idolatría. Es que Dios, como de alguna manera le da dolor de estómago la idolatría, la abominación. Como que la santidad de Jehová no se puede tener mezcolancia con la idolatría. ¿Sabe qué? Este pueblo, debido a la sociedad que tenía, debido a la comunión que tenía con los pueblos paganos, no tan solamente obstante adorando en las plazas, en los lugares altos, levantando lugares, ¿sabe que era tanta la profanación para Dios que estos mismos hombres llevaron toda esa inmundicia al lugar santo, al lugar que había sido consagrado para Dios? Luego ve a unos jóvenes benditos y alabados a Dios para siempre levantando incienso a paganismo. Por eso yo soy un defensor que la iglesia es un lugar santo. Porque aunque el mundo cambie, aunque el mundo esté devastado, aunque el mundo esté chotine, este lugar tiene que ser santo. Y aunque le cueste el que le cueste, y aunque te cueste el desprecio, aunque te cueste el rechazo, aunque te cueste la soledad, aunque te cueste el descompromiso, aunque te cueste todo, aunque te dejen todo, la casa de Jehová hay que cuidarla. La casa de Dios no está a la venta. El templo que Dios constituyó tiene que ser un lugar sacro. Tiene que ser un lugar santo. Aquí no es un club social. Aquí no es una cancha de rayuela. Esto no es un estadio. Esto es para alabar a Dios. Esto es para bendecir a Jehová. Si he de levantar una ofrenda en este lugar, que sea ofrenda para el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Si es de orar, que el incienso hablaba de oración, es de orar al único sabio y verdadero Dios. En vez de estar llorando delante de las cosas que a ti no te edifican, ven y llórale delante de la presencia de Dios. Ven y humíllate ante Dios. ¿Sabe qué Joel lo que dice? Convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, con lloro, con lamento. Rajad vuestros corazones y no vuestras vestiduras. ¿Sabe lo que me hace pie? A mí, que como Dios hablaba, levantaba profetas, le ministraba, le enseñaba, de alguna manera los reprendía. Muchas veces se volvían un poco, pero luego se volvían atrás. Dios hablaba, Dios levantaba instrumentos y esa gente de alguna manera entendía, pero luego se volvían. Es semejante a la iglesia. Porque Dios siempre lo está hablándolo. Dios siempre lo está llamando a santidad. Hermanos, y el mensaje que tiene que predicarse en la iglesia es santidad. No es retrógrada. Porque desde el Génesis al Apocalipsis la Biblia habla de santidad. Hermano, ¿cómo puedo llegar al cielo? Por santidad. Hermano, ¿cómo puedo acercarme a Dios? Por la santidad. Hermano, ¿cómo puedo vivir para Dios siendo santo? Hermano, ¿cómo puedo recibir la bendición de Dios siendo santo? ¿Acaso se olvida que la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor? Hermanos, es que ya estoy cansado. Discúlpeme, deja abrirle mi corazón. Es que Dios para muchos, en la boca de muchos está. Es que cualquiera nombra a Dios por cualquier cosa. Aún el pagano más grande nombra a Dios. Alabado sea Dios para siempre. ¿Por qué? Porque la iglesia ha perdido el norte. Porque la iglesia se está mezcolando con el mundo. Porque la iglesia no sabe diferenciar entre lo sacro y lo profano. ¿Qué te importa que te digan prehistórico? ¿Qué te importa que digan que estáis rayados? ¿Qué te importa que digan que estáis salados? Tú guarda la santidad, vive para Dios, que sin duda te abro mi corazón. Allí está la bendición, allí está la bendición.
Cualquiera puede hablar de Dios. Pero la sombra del omnipotente solamente está para los que le creen a Dios. Luego de la deportación, estos libros, ¿cierto? Estos profetas, Jeremías, Ezequiel, Daniel, como que los dan pinceladas. Como que de alguna manera uno se pone a leer este libro maravilloso, que ve una ruina tremenda sobre la ciudad populosa. Eso me hace pensar, hermano, es que el pecado no solamente es pecado, es que el pecado es lo más terrorífico que puede caer un ser humano. Hermano, usted dice es pecado. No, mi hermano, el pecado es lo más terrible que puede caer un ser humano. Pero Dios está hablando en esta hora. ¿Sabe lo que Dios está diciendo? Vuelvas a Jehová, vuelvas a Jehová, vuelvas a Jehová, el cual tendrá de usted misericordia. ¿Sabe por qué? Porque la paga del pecado es muerte. ¿Sabe por qué? Porque la consecuencia del pecado te lleva a apartarte de Dios. No es solamente un pecado regalón. No, mi amigo, usted dice que este pecado a lo mejor no fue tan ofensivo para Dios porque no puso su mano. Mi amigo, tenga cuidado, que la misericordia de Dios es grande, pero la justicia de Dios llega. Uno ve en Ezequiel, hermano, lo puede leer conmigo, busque Ezequiel 16. Tiene tiempo para leerlo. ¿De dónde comienza? ¿De dónde viene el génesis de esta ciudad llamada Jerusalén? Es que Dios no es malo, hermano, discúlpeme. Es que Dios es bueno en todo tiempo. Es que Dios es bueno en todo tiempo. Y si hay algo que ofende a Dios, es el pecado. Si hay algo que ofende a Dios, es la idolatría. Si hay algo que ofende la santidad de Dios, es la desobediencia. Si hay algo que ofende a Dios, la vanagloria, es el orgullo, es confiar en otras cosas y no poner la mirada en Dios. Hermano, como que si Dios mismo me hubiera hablado a mí, yo le preguntaba, Señor, pero ¿cómo puedo saber de dónde viene Jerusalén? Por la historia, ¿cierto? Se dice que viene de la ciudad de Jehú. Pero yo estoy hablando espiritualmente. Por eso yo agradecía al Señor cuando mi pastor pedía, vive Dios, porque eso expresa cómo Dios lo llamó, cómo Dios lo cambia, cómo Dios lo transforma. El contentamiento que hay en el corazón del hombre recuerda su pasado. Pero ¿sabe qué? Aunque podamos creer que estamos en la gloria, si usted se descuida, vienen las consecuencias. Este Ezequiel, mire, vino a mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones. Y di así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén. Mire, tu origen, léalo por favor bien. Tu nacimiento es de la tierra de Canaán. Tu padre fue amorreo y tu madre etea. Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu ombligo. Yo sé que es metafóricamente, pero mire, entiéndalo. Ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con faja. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo con menosprecio de tu vida en el día que naciste. Mire, como de alguna manera Dios le recuerda que todos la habían despreciado, que nadie tenía un cuidado, que todos la habían desvalorado, que para aquellos tiempos esa ciudad cuando recién salía, cuando el génesis de esa ciudad, nadie la estimaba. Pero cuando Dios pone la mirada en algo, aleluya. Es que Dios cuando empieza a mirar a alguien, ay sí, va acá, andará, va acá. Es que Dios cuando empieza a mirar a alguien, cuando Dios empieza a llamar, cuando te vio enlodado en el pecado, cuando Dios te vio sumido en la droga, cuando Dios te vio sumido en la miseria, cuando Dios te vio donde nadie quería poner su mano, aleluya. Mi Dios no olvida. Le conversaba al hermano Claudio, yo creo que algo imposible para Dios, discúlpeme el término, es dejar de amar. Yo creo que para eso hoy Dios es imposible dejar de amar a alguien. Lea el 6. Y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tu sangre. Y cuando estaba en tu sangre te dije, vive.
Él le dio vida a esta nación cuando no valía nada. Él le dio vida a esta capital, a una capital esplendorosa, gloriosa, cuando nadie la quería. Sí, te dije, cuando estabas en tu sangre, o sea, cuando estaba inmunda. Vive, te hice multiplicar como la hierba del campo. Y creciste y te hiciste grande. Y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. Y pasé yo otra vez junto a ti. Y te miré, y aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi manto sobre ti, y cubrí tu desnudez, o sea que Dios la estaba tomando como esposa, y te di juramento, y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía, o sea pasó a ser propiedad de Él, te lavé con agua, y lavé tu sangre encima de ti, te ungí con aceite, te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda, te atavié con adornos y puse brazalete en tus brazos y collar a tu cuello. Puse joyas en tu nariz y zarcillo en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. Así fuiste adornada de oro y de plata. Tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Comiste flor hermoseada en extremo. Prosperaste hasta llegar a reinar y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. No es lo que usted sea ahora, hermano. No es donde Dios te haya puesto. No es lo que Dios haya hecho en tu vida. No es lo que Dios está haciendo en tu vida, hermano. Es lo que tiene que guardarse. Es lo que usted tiene que preservar. Es lo que usted tiene que mantener. Es lo que usted tiene que retener. Alabado sea Dios para siempre. No ve que esta ciudad, por ser tan populosa, por ser tan grande, porque la gracia de Dios estaba sobre esta ciudad, empezó a tener amor, hablando espiritualmente. Empezó a pedir ayuda incluso a los egipcios. Empezó a pedir ayuda a sus vecinos. Empezaron a tener una mezcolancia. Empezaron a turbarse. Empezaron a combinar café con leche. Empezaron a combinar leche con plátano. Empezó a extender su ayuda hacia los lados y se olvidó que Dios la había llamado, que Dios la quería santa, que ese pueblo no se podía profanar porque Dios estaba con ellos, que Dios quería recalcar sobre todas las demás naciones, pero la gracia de Dios estaba con ellos. ¿Y qué hizo este pueblo? Tuvo la mala decisión de empezar a contaminarse con lo que Dios no le había mandado. Y debido a la mezcolancia, empezó a traer, durante el libro de los reyes, empezó a copiar lo que hacía el vecino. Empezó a copiar lo que estaba haciendo el mundano. Empezó a usar cosas que no tenía que usar. Hubo una mezcolancia y esa mezcolancia causó dolor en el corazón de Dios. Pero no tan solamente dolor, sino que empezó a crear de alguna manera para que Dios se empezara a apartar de este pueblo. Por eso yo le decía que no porque usted tenga un pecado, que a lo mejor la mano de Dios no haya venido sobre su vida, piense que es inofensivo delante de Dios, porque Dios advierte, porque Dios llama. Y como usted me dice, Dios te llama, Dios te habla, hermano, todos los días en los cultos, Dios lo está hablando, Dios lo está llamando. Y más de eso, si la iglesia se callara, la Biblia dice que los cielos cuentan su gloria y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Aunque la iglesia calle, el mundo está gimiendo. Aunque la iglesia calle, los terremotos te están hablando.
hablando, las catástrofes te están hablando, las pestes te están hablando, que Cristo viene, que sin santidad nadie verá a Dios. Que es tiempo de volverse a Dios. Que es tiempo de empezar a ampararse en la sombra del Omnipotente. Que es tiempo de tomarse como David. Aunque caigan 1000 y 10.000 a mi diestra, mas a mí no llegará, porque en ti he puesto mi confianza. ¿Cómo había caído esta ciudad? De la ruina que había quedado esta ciudad populosa. Con todos sus adornos de oro, con toda esa grandeza, con toda esa gloria que podía tener este pueblo. Cuando usted empieza a leer el libro de Lamentaciones, las calles desoladas, no hubiera quien fuera a celebrar fiestas solemnes. Los reyes ya no se reconocían, los príncipes ya de alguna manera no resaltaban sobre el otro. Aquellos príncipes que eran rubios, hermosos, ya estaban negros debido a la ruina. Su cuerpo, su carne se había pegado a sus huesos. El paladar del niño se había secado debido al hambre. Los niños pedían pan y no hubiera quien le diese un pedazo de pan. ¿Por qué? ¿Debido a qué? Es que sus profetas empezaron a endulzar el pecado. Es que los hombres que estaban puestos como atalaya empezaron a consentir con el pecado. Hermano, te puedo decirte algo de corazón. Aunque duela la palabra, aquí predicamos la verdad. Aquí te predicamos la verdad. Vive Dios delante de Dios. Hoy predicamos la verdad. No somos retrógradas, no somos prehistóricos, hablamos la verdad, decimos que dejes el pecado, decimos que dejes la inmundicia, decimos que dejes lo que te está haciendo mal, lo que te está desviando, lo que te está apartando. ¿Sabe por qué hablamos la verdad? Porque la verdad trae libertad. Me gustaría decirte que estás bien, hermano, sigue fumando, estás bien. Me gustaría decirte, sigue tomando, estás bien. Sigue vistiendo como mundano, está bien. Sigue adorando lo está bien, sigue. Me gustaría decirte eso, pero la palabra me dice otra cosa. La palabra me demanda otra cosa. Hermano, escuchaba a un predicador grande, entre paréntesis, y se tomaba de David. Decía que David, a pesar de todo el pecado que él cometió, era un hombre conforme al corazón de Dios. Y que mucha gente dentro de la iglesia tiene un corazón como David. Y que ese hombre puede seguir fumando y puede estar salvo. Y que ese hombre puede seguir tomando y está salvo. Y que esa mujer puede vestirse como se quiera vestir y está salvo. No, mi hermano, no se equivoque. La Biblia no enseña eso. La Biblia nos dice otra cosa. La palabra de Dios los manda, los limpia, los purifica, los llama a perfeccionarlos día tras día. Y era bonito como él hablaba. Y por poco, como dice Pablo, me persuade. Dije, pero se está perdiendo la ABC. Se está perdiendo el principio. Que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Se pierde esto. Se ha perdido la santidad. Han profanado los altares. Han tratado de sustituir el altar a Jehová. Pero el altar no se puede sustituir. Porque el altar habla de la relación de Dios con el hombre. Porque el altar habla de las promesas de Dios para con el hombre. Porque cuando alguien se acercaba al altar era para morir. Alabado sea Dios para siempre. Porque alguien cuando se ofrecía en el altar era ofrenda, era sacrificio. Habla de muerte, habla de expiación. No podemos cambiar la gloria de Dios. Hermano, mañana tengo que superarme, ser mejor como lo soy hoy día.
Hay que ir avanzando, hay que seguir peleando, hay que seguir luchando, hay que seguir proclamando. Hermano, hay armas poderosas que Dios nos dejó para vencer toda cruel tentación. Hay gente que le gusta que en el dulce en el oído, que todo está bien, que sana, colita de rana, si no sanáis hoy día, sanáis mañana. No, mi hermano, usted tiene que sanarse hoy día, usted tiene que limpiarse hoy día, usted tiene que purificarse hoy día, usted tiene que santificarse hoy día. Dios le muestra mismo a Ezequiel. Y Ezequiel en visión ve a un varón de lino vestido con un tintero en su cintura. Alabado sea Dios para siempre. Y Jehová le dice al varón, y Ezequiel lo escucha: marca a todos los que han sido fieles. Y ese hombre obedece. Pero de lo demás destruyes todo. Dios es amor. Dios es amor. Pero la justicia de Dios lleva a condenar el pecado. Y si usted no cree en esto, vea la cruz. Un ejemplo que usted y yo deberíamos conocer profundamente. El ejemplo de la cruz, donde se muestra el amor y la justicia de Dios. La justicia de Dios llevó a condenar al pecado y el amor lo llevó a morir por los pecadores. Bendito sea Dios para siempre. Entonces yo pregunto en mi corazón, este hombre sabía lo que estaba pasando, hermano, si usted lo lee. Los mismos amigos que tenía Jerusalén, cuando la vieron destruida, ellos mismos sirvieron para saquearla. Ellos mismos fueron y mataron a espada. Es como el pecado. Es como el pecado. Yo miraba a un hombre, miro a cualquier hombre X. Dios lo llamó desde lo más profundo, desde la más inmundicia. Dios lo limpia, Dios lo lava, Dios lo perfuma, Dios le da gracia, Dios lo capacita, hace cosas grandes con ese hombre. Ese hombre se empieza a descuidar, empieza a tener amistades que no tiene que tener, empieza a cambiar, empieza a transar, empieza a hacer cosas que no tiene que hacer. Pasa el tiempo, ¿cómo ve a ese hombre? ¿Cómo se ve ese hombre? Se ve arruinado, se ve destruido. Y más a eso, aún los amigos que en otros tiempos, cuando el hombre estaba bien, lo dejan, lo abandonan, porque así es el mundo, porque así es el diablo. Por eso que el hombre y la mujer tienen que confiar en Dios. Hermano, muchas veces cuando usted está bendecido, se empieza a olvidar de Dios. Cuando usted está bendecido, se empieza a olvidar de lo que Dios hizo en su vida. Este pueblo se había olvidado de Deuteronomio capítulo 6, verso 12, cuando Jehová le dice a través del libro de Deuteronomio: cuídate, cuídate, cuídate de no olvidarte de donde Jehová tu Dios te llamó, de lo que Dios hizo contigo, de donde Dios te ha llamado, de Dios te acercó. Ahora como era grande se había olvidado. Ahora como era grande ya no necesitaba de Dios. Ahora como era ya grande ya no necesitaba estar en los cultos. Ahora como era ya grande no necesitaba la comunión con los hermanos. Hoy día como estaba bendecido ya no venía a alabar a Dios, ya no abría su boca. Hoy día como sabía tanto, hoy día todo lo cola, hoy día todo lo examina, no levanta sus manos, no grita un aleluya, no grita un gloria a Dios. ¿Será que tu corazón se está apartando? ¿Será que tu corazón se está olvidando? ¿Será que tanta bendición te estás olvidando de Dios? ¿Será que donde Dios te ha puesto eso te está llevando a olvidarte de donde Dios te llamó? Uno lee el capítulo 4 de Lamentaciones. Cómo se ha ennegrecido el oro,
Como el buen oro ha perdido su brillo. Las piedras del santuario están esparcidas por la encrucijada de todas las calles. Los hijos de Sión preciados y estimados más que el oro puro, como son tenidos por vasijas de barro, obras de manos del alfarero. Aún los chacales dan la teta y amamantan a sus cachorros. La hija de mi pueblo es cruel como las avestruces en el desierto. La lengua del niño de pecho se pegó a su paladar por la sed. Los pequeñuelos pidieron pan y no hubo quien se los repartiese. Los que comían delicadamente fueron asolados en las calles. Los que se criaron entre púrpura se abrazaron a los tricolores. Porque se aumentó la iniquidad de la hija de mi pueblo más que el pecado de Sodoma, que fue destruida en un momento sin que acamparan contra ella compañía. Sus nobles fueron más puros que la nieve, más blancos que la leche, más rubios eran sus cuerpos que el coral, su talle más hermoso que el zafiro, oscuro más que la negrura es su aspecto. No los conocen por las calles, su piel está pegada a sus huesos, seca como un palo. Más dichosos fueron los muertos a espada que los muertos por el hambre, porque estos murieron poco a poco por falta de los frutos de la tierra. Y yo le diré a usted, ¿Dios es malo? No, Dios no es malo. Dios no es malo, porque Dios levanta a Jeremías. Y se dice que el ministerio de este hombre, ni un hombre en la tierra más peso abrucedor como el ministerio de Jeremías. ¿Sabe que Jeremías era odiado? Jeremías era despreciado, Jeremías era rechazado, porque Jeremías le decía, ustedes están mal, vuélvase a Dios. Jeremías le recalcaba el pecado. Jeremías le decía que no era bueno adorar ídolos. Y los reyes que hacían mandaban a callar a Jeremías. No, si Jeremías no sirve. No, si Jeremías está loco, Jeremías está rayado. En una ocasión viene la voz de Dios sobre Jeremías y le dice, Jeremías, escribe estas cosas y muestras a los reyes. ¿Qué hizo Jeremías? A Jeremías le tenían prohibido entrar al templo. Oye, que el hombre de Dios siempre cae mal. Oye, que el hermano que predica la palabra siempre usted le va a tener mala. Manda Barú a su escriba y empieza a leer la profecía de Jeremías. Y esos príncipes, esos hombres van y se la llevan al rey. ¿Qué hizo el rey Joacín, si no me equivoco? Agarra una corta pluma y la hace tira y la quema. Pero sabe que siempre, cuando uno ve la profecía dura, siempre Dios le dice a Jeremías, háblale. Quizás se vuelvan de sus malos caminos. Quizás se vuelvan y yo pueda tener misericordia. Quizás se vuelvan y yo pueda tener misericordia. Dios empieza a tratar con ese hombre. Dios empieza a ministrar a ese hombre. Y ese hombre se paraba de alguna manera fuera del templo a decirle que dejaran la idolatría. Pero a ese hombre lo tildaban de loco. Ese hombre decía que estaba retrógrada. Ese hombre decía cuando Jeremías le dice, mejor desen al yugo de Babilonia para que no mueren. No, ¿qué dijo el rey? El rey dijo, no, mandemos a buscar alianza con los de Egipto. Los egipcios sin duda que los libertarán. Se habían olvidado que Dios era el que peleaba por ellos. Se habían olvidado de las promesas de Dios. Se habían olvidado que Dios era el que les daba la lucha, que el Dios el que le daba la pelea. Oh, bendito sea el Señor para siempre. Y debido al pecado, debido a la consecuencia del pecado, lo vemos en Ezequiel, cuando Jehová muestra a Ezequiel y empieza a ver que la gloria de Dios se empieza a ir de ese lugar, se empieza a huir del templo. ¿Sabe por qué? Porque el pecado era abominable. Nadie se había dado cuenta que la gloria de Jehová se había ido hace rato. Nadie se había dado cuenta que Dios ya no estaba con el pueblo. Nadie se había dado cuenta. No ve que a Jeremías lo echaban en un cepo. No ve que a Jeremías lo metieron en la cárcel. No ve que el compañero de Jeremías se llamaba Soledad. Cualquiera podría decir que Jeremías estaría contento. Se cumplió las promesas, se cumplió la palabra que salió de los labios de este hombre. Pero no así Jeremías. Jeremías llora. Jeremías empieza a llorar. Jeremías empieza a decir, Dios mío, después de todas estas proezas,
Después de todo lo que hiciste con este pueblo, de todo lo que hiciste con esta tribu, después de toda la gloria que tuvo Jerusalén, después que todos venían a tratar de comercializar, después que era coronada sobre todos los pueblos, sobre todas las tribus, después que era exaltada por todos los reyes de diferentes lugares. Mira cómo está ahora, mira cómo está destruida, mira cómo está desolada. Mis enemigos me miran y me vean su cabeza y dicen: para él no hay salvación. Dios tenga misericordia. Por causa de los pecados de sus profetas y la maldad de sus sacerdotes, quienes derramaron en medio de ella sangre de los justos. Hermano, cuando alguien te predique la palabra, agradece a Dios. Aunque sea dura, aunque no te duela, aunque no te guste, de pronto cambia esa cara de limón. De pronto es necesario que usted cambie esa cara de arrogancia. Algunos están escuchando la palabra y están así. Mire la arrogancia delante de Dios. Mire la soberbia delante de la palabra de Jehová. Oiga, hermano, cuando a alguien le predican la palabra, cuando a alguien le dicen la verdad, cuando a mí me dicen: hermano, estáis mal, estáis malo para el ayuno, estáis malo para la oración, estáis malo para buscar a Dios, no te estáis santificando, no te estáis guardando, uno tiene que decir amén, uno tiene que decir gloria a Dios. No ve que cuando la herida está abierta duele, le echan medicina, duele, pero la medicina sana. Cuanto más la palabra de Dios, cuanto más la palabra de Jehová, que es medicina para el alma. ¿Qué quiero decirle en esta hora, hermano? No malinterprete. Usted está en pecado, usted tiene que dejar ese pecado. ¿Y sabe cómo usted tiene que dejar ese pecado? Orando a Dios, ayunando, clamando. ¿Sabe por qué? Porque el pecado se entierra con oración y se mata con el ayuno. Usted tiene que ayunar, usted tiene que orar, usted tiene que demandar, usted tiene que consagrarse, usted tiene que alzar su misericordia para Dios. No es tiempo de estar jugando, hermano. No es tiempo de estar jugando al cristiano, no, mi hermano. El diablo no juega, el diablo no juega. Esta palabra Dios la ponía en mi corazón. Yo no conozco su vida, hermano. Después no esté llorando cuando el juicio venga sobre su casa. No es que después decimos: Dios mío, ¿por qué permitiste esto, Señor, si yo estoy en los cultos, si yo estoy en la iglesia? No, hermano, fue desobediencia, fue consecuencia de tu pecado, fue desobediencia a tu Dios. Y uno analiza, y uno empieza a decir: Dios mío, ¿en qué estoy fallando? ¿Qué estoy viviendo? Señor, ¿qué estoy haciendo? Señor, es que ya, ese pecado ya como que no me causa dolor. Es que algo está pasando en el corazón tuyo. Es que algo está sucediendo en tu vida, hermano. Hermano, si ya no te causa dolor afrentar a Dios, es porque algo malo está en ti. Hermano, si ya no te duele cuando cae, algo malo está en ti. Hermano, si no te duele cuando no oras un día, porque algo malo está en ti. Hermano, cuando le cumples a Dios y no lo puedes cumplirle, es porque algo malo está en usted. ¿Cómo puede explicar a alguien que aquí canta, alaba, glorifica a Dios, se va de los cultos y empieza a ver fornicación, empieza a ver adulterio, empieza a pasar a la botillería, saca el paquete de cigarros? Hermano, ten cuidado, que el juicio puede venir sobre tu casa. Esto le pasó a este pueblo varios años, incluso en el cautiverio, ya cuando Nabucodonosor había sitiado este pueblo, que alrededor estuvieron 18 meses, la tercera vez, 18 meses, y habían cerrado todo, de alguna manera, lo que entraba y lo que salía a las puertas de Jerusalén. Tuvieron tiempo para arrepentirse. Pasaron varios años donde Dios extendió su misericordia. Pasaron varios años donde Dios a través de Jeremías hablaba a este pueblo que se volviera a Dios. Pasó harto tiempo donde Dios ministraba, donde Dios estaba todos los días ahí tocando la puerta, vuélvase, 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 vuélvase a Jehová, vuélvase a Jehová, vuélvase a Jehová.
Pasó harto tiempo. Pero de pronto llegó lo que tenía que llegar. El rey que despreció el llamado, la voz, la palabra del profeta, trató de arrancar. Viene Nabuzaradán con Nabucodonosor. Lo agarran en el valle. Ahí mismo donde Dios le había dado la victoria sobre Jericó. Ahí mismo donde ellos habían cercado por 7 días. Y como dice esa canción, ¿cierto? Mandaron un grito y los pentecostales dijeron aleluya. Y las murallas fueron derribadas. Ahí mismo el rey fue preso. Ahí mismo el rey Nabucodonosor mandó a matar a sus hijos, los degollaron. Ahí mismo el rey Nabucodonosor le sacó los ojos en señal de afrenta para Jerusalén, para el reinado de aquel tiempo. Y lo llevó a moler. Lo llevó a trabajar ahí de esclavo. Mire la humillación. Después que Dios lo había puesto en alto. Después que era la ciudad populosa. Hoy día estaba sirviendo de afrenta, sirviendo de burla. Pero cualquiera dirá, Dios es malo. Dios no es malo. Es que Dios no tuvo misericordia. Dios tuvo misericordia. Es que Dios no me advirtió. Dios la advirtió. Es que Dios no me dijo que eso que estaba haciendo era malo. Dios te lo dijo. Es que cuando usted tenía que estar en la iglesia y usted se iba a un partido de fútbol, Dios te lo dijo. Es que cuando usted tenía que estar aquí en la iglesia para las fiestas patrias, usted estaba bailando cueca, Dios te lo dijo. Cuando usted estaba celebrando al viejo cuentero, Dios te lo dijo. Cuando usted estaba cambiando un día de culto por ir a un cumpleaños con los mundanos, Dios te lo dijo, Dios te lo advirtió, Dios tuvo misericordia. Fue consecuencia de mi pecado, fue consecuencia de mis obras. Jeremías se mantuvo firme. Jeremías recapacita estas palabras. Esto recapacitaré en mi corazón. Por lo tanto, en él esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Ahí está la respuesta. ¿Usted cree que Dios no sabe lo que usted está haciendo en la intimidad? ¿Usted cree que Dios no conoce lo que usted está faltando? Donde usted está fallando. ¿Qué dice el Espíritu Santo a través de Jeremías? Por la misericordia de Jehová. Por la misericordia de Jehová. Es solo por la misericordia de Jehová. Es solo por la misericordia de Jehová. Es porque cuando quiere venir el juicio sobre tu vida, Él ve un sacrificio, Él ve una ofrenda, Él ve al Cordero, Él ve al Hijo de Dios intermediando. Hermano, no piense que usted está pasando desapercibido. Hermano, piense que es la misericordia de Jehová, que es la misericordia de Dios. Yo he fallado a Dios, he ofendido muchas veces a Dios, pero si estoy aquí, si estoy en esta hora, es porque Dios ha tenido misericordia de mí. ¿Sabe por qué usted está en pie en esta hora? Es porque Dios ha tenido misericordia de usted. No es por sus obras, no es por su fruto, no es por su sello, no es porque usted sea mejor que otro, es porque Dios ha tenido misericordia. Póngase de pie. Pasa adelante, hermano, si aquí no hay para qué ser llamado, hermano. Aquí no hay para qué ser llamado, hermano. Aquí la iglesia debería pasar toda, hermano. No hay para qué ser llamado. Aquí dejemos que el Espíritu Santo ministre. Gitarraba, candaraba, soca. No es por tu fruto, no es por tu caminar, es por la misericordia de Dios, es por la bondad de Jehová, es por la misericordia del Dios Todopoderoso. Dios te conoce tanto. Tanto te conoce Dios. Y es tanto el amor de Dios, es tanto el amor de Dios, hermano. Es tanto el amor de Dios que si el juicio no ha venido sobre tu vida, sobre tu casa, es porque Dios ha tenido misericordia. Pero no juguemos como jugó Jerusalén. No nos confiemos en nuestros méritos, en nuestros tributos. No.
Es tiempo de volver a Dios. Es tiempo de glorificar a Dios. Es tiempo de vivir santidad. Es tiempo de anhelar lo de Dios. Es tiempo de anhelar su presencia. Es tiempo de dejar todo lo que está ahí y venir y ponerlo delante de Dios. Presentar tu falta. Presentar el área que está faltando. Presentar el área que está fallando a Dios. Y pedirle: Dios mío, ten misericordia. Dios mío, ten misericordia. Si te está costando ayunar, pídele: Dios mío, enséñame a ayunar. Dios mío, enséñame a orar. Enséñame a leer tu palabra. Enséñame a amarte con devoción. Enséñame a amarte con disciplina. Señor, ¿qué podemos pedir? Dios mío, si todo usted lo conoce. Señor, si todo tú lo sabes. Señor, mira, después de haber sido honrado, después de haber sido puesto en alto, Señor, qué terrible, qué trágico, Dios mío. Después que todo a lo mejor miraban con gracia esa ciudad, ver un hombre destruido, ver un ministro, Señor, ver un líder, Padre mío, sumido en la miseria, sumido en la depresión, Dios mío, sumido en el alcohol. Dios mío, verlo, Dios mío, muchas veces, Dios mío, aún la misma gente, Dios mío, se ríe de ello. Padre mío, líbrame, Señor. Dios mío, líbrame de ofender tu santidad. Líbrame, Dios mío, siquiera pensar, Dios mío, en fallarte. Siquiera pensar en ofenderte, Dios mío. Señor, es que usted lo está hablando, Señor. Y muchas veces somos tan duros, Padre. Dios mío, pero para la dureza de corazón hay un remedio. Ese remedio es tu palabra. Dios mío, que tu palabra martille esa peña, Dios mío. Que tu palabra golpee esa peña cada día. Jehová, Dios mío, que tu palabra penetre. Dios mío, nuestro corazón se ha retorcido, Dios mío. Se ha removido por tu palabra. Dios mío, se ha removido por tu presencia, Padre mío. Señor, desciende, Señor, con poder. Dios mío, restaura lo que tienes que restaurar. Dios mío, saca lo que tienes que sacar. Limpia lo que tienes que limpiar. Dios mío, Señor, a esa obra que nadie puede hacer, a eso que nadie puede hacer, Dios mío, solo tú, mi Señor. Solo tú, mi Señor. Solo tú, mi Salvador. Solo tú, mi sanador. Dios mío, apiádate de nosotros. Ten misericordia, Señor. Dios mío, aquellos que no sienten nada, Dios mío, aquellos que están duros, que no sienten nada en su corazón, es porque algo malo está en ellos, Señor. Es porque algo malo está ahí, Dios mío. Señor, pues la dureza de corazón es consecuencia del pecado, Señor. Señor, bendice cada hermano. Bendice esta congregación. Bendice cada niño, Señor, bendice cada anciano, bendice cada hermano corista. Dios mío, bendice a mis hermanos que vienen de lejos, Señor. Dios mío, por misericordia, Señor. Gracias te doy por tu palabra, gracias te doy, Señor, por este día, por este momento. Recibe gloria, honra y alabanza, Señor, en el nombre de Jesús.